Yo creo que si eso me hubiera pasado 7 años más tarde, igual ya no hubiera continuado, a lo mejor. Me acuerdo que sabía poco inglés, pero me acuerdo de Nurs, que era enfermera, unas hostias en el pecho y ya ahí sí que se me apagó la luz. Teníamos detonaciones, que aquello que yo no sabía qué era, que se iba... Es como un ratoncito que se va comiendo el pistón. No, y otro pistón, venga, va. Y otro pistón, no sé si gastamos 10 pistones, tío, ese gran premio. Yo no voy a decir no ganar un campeonato de 500 MotoGP por las circunstancias o porque tal. No, yo creo que tuve la oportunidad el año 2000 de ganar un campeonato y no lo gané por mí. Y no me importa decirlo. Es que ya me importa un pito todo. Yo siempre digo, cuando todo el mundo habla de los americanos, nadie dice que había la categoría A y B de neumáticos. Ahora que me diga alguien que no lleva una Ducati y que puede ganar el campeonato. La pregunta es clara, ¿500 MotoGP o Superbike? De cara a esta temporada ya os dijimos que en los podcasts de Motorbike Magazine iba a haber sorpresas, iba a haber un nuevo formato, que nos íbamos a centrar no tanto en hablar de actualidad, de las carreras de hoy en día, sino también un poco hablar de motos, de carreras, tanto de las de antes como de las de ahora. Que para ello íbamos a tener invitados de lujo, ya tuvimos aquí a Alex Barros y hoy se pasa por este podcast de Motorbike Magazine otro gran protagonista de la era de las 500, de los primeros años de MotoGP, del Mundial de Superbike, donde fue campeón del mundo. Carlos Checa, ¿cómo estás? Bienvenido a Motorbike Magazine una vez más. Nada, encantado. Llego un poco tarde, pero llego. Y como siempre, para compartir este podcast, pues Juan Martínez, bienvenido de vuelta a tu casa. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien, todo bien. Aquí encantado de tener a Carlos hoy, que seguro que, como siempre, igual que nos da alegrías en pista, pues seguro que nos va a dar alegrías en el podcast. Seguro que sí, porque siempre es un placer hablar de carreras cuando tenemos aquí grandísimos invitados, como es el caso. Como hice la otra vez, Juan, para romper el hielo, me gustaría saber cuál fue la primera toma de contacto que tuviste tú con Carlos Checa en el paddock. ¿Cuándo os conocisteis? ¿Cómo y por qué? No, mira, yo la primera cosa así con Carlos, yo recuerdo cuando él empezó a correr el campeonato de 2,5, que corría en el Team Axo. No sé si en aquel momento ya se llamaba Axo San Patrignano o era el Gibi. ¿Era Gibi entonces? GB Racing. Sí, pues entonces Era el era... equipo que corría Noboru Gueda, eh, Chequinelo. eh. Ahí fue Que la primera toma de contacto y justo acabó el Mundial en Montmeló, que fue el 94, y Carlos en ese momento estaba negociando para ir al Timpileri con la 2,5 que soltaba Loris Capirosi. Y yo en ese momento pues hacía el servicio para Showa y demás, y ahí fue la primera vez que tuve más relación con Carlos, y en ese momento fue un entreno raro porque al final Loris no se acabó de montar en la 500 aquel día, se tenía que hacer las primeras pruebas, luego Loris era celoso de que hubiese el equipo de 2,5, Carlos acabó viniendo a comer a casa ahí ese día y demás. Y nada, ese fue el primer día así que tuve más relación, y a partir de ahí pues siempre el respeto y la admiración ha sido máximo hacia él. Buenos tiempos aquellos, ¿no, Carlos? sí, diferentes. Yo creo que había... Sí, a ver, al final las carreras no son muy diferentes. Es un poco... El formato es el mismo, ¿no? Salen 20 y pico y llega uno y la estrategia no es que haya cambiado demasiado. Lo que sí que ha cambiado, bueno, el ambiente, la tecnología, la manera, el approach, ¿no? A la competición, todo ahora se ha profesionalizado mucho más. Y aparte, pues los motores, ¿no? Antes eran motores de 2 tiempos y la tecnología era muy, muy básica. Entonces, bueno, eso simplificaba por un lado mucho y está claro que la parte humana influía mucho más. Y no solo digo el piloto, sino los mecánicos, el trabajo que hacían ellos con la moto. Incluso se podía haber desmontado, bueno, Juan nos explicará mejor, pero desmontado algún motor incluso. Ahora esto ha cambiado muchísimo, sobre todo a nivel técnico, la tecnología aplicada y obviamente pues también un poco la gente y el ritmo que se abre del paddock,
pues sí, hay un cambio ahí muy importante. Pero ya te digo, las carreras al final, tú como piloto te intentas adaptar a lo que hay y sea lo que sea, intentas ir lo más rápido posible con lo que sea. Y en este aspecto, pues bueno, creo que es bastante parecido. Pero el cambio principal era uno, que es básico, es que teníamos 20 años. Es- Eso es un cambio radicalmente diferente que te hace. Yo siempre suelo justificar cuando decimos, es que antes era mejor. Digo, no, lo único mejor es que éramos más jóvenes. Entonces teníamos ese ímpetu y esas ganas que al final te hacía mover cualquier cosa, ¿no? Bueno, aparte de ello, también durante muchos años fuisteis rivales y lo voy a entrecomillar. Aquí tengo una imagen que os la voy a compartir a ambos. Perdonad por la calidad de la imagen porque no es la mejor, porque al no poder poner captura de vídeo he tenido que hacer una pequeña captura de un podio en el que coincidisteis. Aquí lo tenéis. No se os ve muy bien, pero aquí está Juan Martínez y Carlos Checa. Estamos hablando de Le Mans 2004. Eh, en aquel momento era el primer doblete de pilotos españoles en la categoría reina. Ganó Sete Gibernau la carrera, Carlos fue segundo, Juan fue a recoger el trofeo al podio como jefe técnico de Sete Gibernau. ¿Qué recuerdos tenéis de aquel momento? Y sobre todo, conseguisteis un hito, tanto Sete como tú, que ahora es como una costumbre, pero en aquel momento era el primer doblete, digo, de pilotos españoles en la categoría reina. Nos hemos mal acostumbrado un poco últimamente, ¿no? Bueno, dale tú, Carlos, que tú No, estás no, no, con más no. méritos que yo en ese podio. No, yo la verdad, a ver, en una temporada difícil con Yamaha, como las que hice, ¿no? Y habían escenarios que nos iban mejor o no. De hecho, aquí era el año también que estaba Valentino Rossi, que él creo que hizo cuarto, o no sé qué hizo. Ujú. Y para mí, pues estar delante con la Yamaha, encima hacer segundo, con el año que estábamos con Valentino Rossi, pues obviamente fue una carrera, aunque fuera un segundo lugar para mí, y veníamos de algunos resultados no muy buenos, para mí fue como una victoria, ¿no? Al final, Sete hizo un trabajo fantástico, sacó una ventaja que para mí fue difícil de acortar. Y ya te digo, también esa posición y después de varias caídas, buscar algo más, yo creo que hubiera sido un absurdo, ¿no? Lo cual, pues, nada, para mí fue un día muy, muy bonito. Le Mans siempre se me ha dado muy bien y estar en el podio, pues, hombre, siempre es algo que te satisface mucho, ¿no? Recompensa un poco el trabajo de todo el invierno, de todo el fin de semana y la recuerdo con mucho cariño esa carrera, ¿no? Y recuerdo muy bien con Sete, pues bueno, compartir podio al final con un rival, pero no deja de ser un amigo. Probablemente la amistad se disuelve o se degrada un poco cuando eres rival, pero entre nosotros al final siempre hay una química, ¿no? Porque empezamos a correr juntos desde el Criterium, categorías inferiores, entrenamos y hay un cierto siempre gran respeto, ¿no? Porque sabemos lo que significa estar ahí y sobre todo cuando estás en el podio, pues no te vas a alegrar por él, pero sí que al final te alegras por ti, pero también por compartirlo, ¿no? Y aún ahora, pues con la relación que tenemos, son momentos que solemos recordar, con Sete me voy viendo y la verdad es que esos son los momentos que nos dan vida, ¿no? También en este momento parece un poco abuelo, pero, pero bueno, es nuestro pasado y has estado una vida para conseguir estar ahí arriba, ¿no? Y al final, pues ha tenido una recompensa. Y son momentos que valen una vida, ¿no? No solo ese, sino toda la trayectoria deportiva, con lo cual, pues, nada, voy un poco más allá del podio, porque, bueno, para hacerlo un poco más bonito. Pero sí, fue un momento especial. Recuerdo muy bien. No me acordaba de que estaba Juan ahí. No me acordaba que tuviera tanto pelo. eh, y tan moreno. Pero nada, me ha hecho mucha gracia esa foto. Sí, sí. Bueno, básicamente al final yo allí soy un invitado de lujo, ¿no? Porque al final los claros merecedores de estar en esas posiciones son los pilotos que son los que compiten. Es verdad que cuando tienes el honor de poder acceder a ello, pues siempre que lo haces con gente con la que tienes cariño y demás, pues es siempre más. Bueno, lo saboreas un poquito más. En el caso fueron prácticamente, ellos tuvieron carreras paralelas en algún caso, ¿no? Llegaron de la misma manera, Sete accedió al Mundial también
dentro de la misma estructura de que accedió Carlos en el 2,5 con aquellas ondas estándar, ¿no? Las kit. Y de alguna manera, pues al final, y en ciertos casos, pues eran los que cogían el relevo, no coger el relevo, pero sí que de alguna manera Alex ya estaba un poquito más rodado en la categoría, pero fueron los dos que siguieron dando un empujón para que todos creyésemos que realmente en España se podía convertir los pilotos en verdaderos referentes dentro de la categoría. A partir de ahí, pues llegaron los Lorenzos, Pedrosas y Márquez y compañía, que obviamente lo que han ido haciendo es subiendo cada vez más el nivel, pero lo que ofreció Carlos y Sete en ese momento yo creo que para la afición española fue mucho. Y al final, cuando siempre te alegras de ver, independientemente que tengas la rivalidad esa a la cual hace referencia Carlos, pues siempre te alegras que la gente que también se lleva cosas buenas, pues que haya gente querida. De hecho, Carlos fue el tercer piloto español que ganó la categoría reina, Sete fue el cuarto, y como os digo, ¿no? En aquel Le Mans 2004, que era el primer doblete, ahora estamos como muy acostumbrados a ver esto, ¿no? Y ya es encima este año con los hermanos Márquez, pero en múltiples ocasiones con los Márquez, con Pedrosa Lorenzo, con Márquez y Viñales, se ha convertido en costumbre lo que antes era un hito, ¿no? Algo muy difícil de conseguir. Pero está claro que mucha culpa tienen evidentemente Cribillet fue el que abrió la lata, ¿no? Pero los checas Gibernau, pues al final son, pues eso, los precursores de una época que hicieron creer a todo el mundo, ¿no? Habíamos pasado mucho tiempo sometidos a los australianos y los americanos y demás, que parecía que si no tenías esa nacionalidad no podías acceder a esas categorías, pero cuando empezaron a ver esos resultados. Alberto también con la victoria aquella de Jerez, pues fue otro de los que hizo creer en todo esto. Con lo cual, los recuerdos de esa época son buenos y fuertes. Y luego el paddock se vivía de un modo bastante diferente, ¿no? Había quien era un poco expulsado, ¿no? Que tenía peor relación en el caso de Max con sus compañeros, pero el resto todo el mundo iba bastante, todo el mundo con todo el mundo. Mm. Sí, bueno, la verdad es que ahora se ha dado por habitual, ¿no? Que los españoles estemos dominando no solo en velocidad, ¿no? También hay otras categorías como el trial, que está Tony Bow, que bueno, que difícilmente veamos otro igual. Y otros campeones, ¿no? Como Chori Tarrés, al cual aprovecho para dar una pronta recuperación. Ha pasado por un trabajo duro y lo está pasando, pero bueno, está ya en casa y más estable. También Adam, Raga, entre otros del trial. También ahora Jorge Prado en motocross, también García Vico en su momento, que parecían también terrenos difíciles de explorar para un español y para poder estar ahí. La velocidad, como muy bien he dicho Juan, categorías altas o categorías de la de 500 sobre todo, era parecida a la categoría por el vida, ¿no? Y ahí pues un poco Sito Pons con Garriga, después llega Cribillet, después llego yo, después llega Sete también, y entre otros. Y ahora ya, pues bueno, es que se dominan todas las categorías, ¿no? Empezando desde la máxima a la más pequeña. Y esto es un poco gracias a varios factores de cosas que han ido sucediendo durante todos estos años. Y bueno, seguramente pues también gracias a nosotros que hemos incentivado un poco el estímulo y el entusiasmo de mucha gente para que empiecen a hacer este deporte. Y ahora, pues bueno, yo creo que tenemos para los próximos 10 años el presente y el futuro, yo creo que bastante asegurado, por lo que veo que viene. Entonces yo creo que ese trono no, de momento va a ser difícil que otro continente, otro país o otra nacionalidad nos lo arrebate, ¿no? El motociclismo, yo creo que los campeonatos, si no la mayoría, muchos de ellos se van a quedar aquí en casa. ¿Cómo era, Carlos, cuando las primeras, tu primera wildcard fue en 125, ¿no? Y Emilio, estoy seguro que corrió con un Dunlop y un Michelin. ¿Tú hiciste eso también o No me acuerdo, porque al final ibas ahí reciclando y sí, pidiendo y sacando todo lo que podías. con Luis Y si Juárez, te- ¿no? ¿Era tu Sí, equipo? estaba con Luis Juárez, pero también Ángel Carmona nos Ujú. preparó las motos y aquello entre amigos, entre uno y otro que te ayuda, pudimos pues participar los de Honda también me ayudaron, Honda España. Y bueno, la ayuda de varias gente pues al final hizo posible pues que pudiéramos llegar al Mundial, era cuando estábamos haciendo el Open Ducados.
y es esa fórmula que hizo Jaime Alguersuari. Después, bueno, anteriormente el Criterium, etcétera. Y ahí, pues bueno, tuvimos una oportunidad, se ve que una oportunidad muy importante y era el circuito de Cataluña y la verdad es que ahí pues lo hicimos muy bien, hicimos un gran trabajo, la moto funcionó, teníamos detonaciones, que aquello que yo no sabía que era, que se iba, es como un ratoncito que se va comiendo el pistón, no, y otro pistón, venga, va, y otro pistón, no sé si gastamos 10 pistones, tío, ese gran premio. Y bueno, y la verdad es que, pero lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y toda la gente que estaba ahí, pues estaba por más una pasión que no por un tema económico, porque es que la verdad es que teníamos para los gastos y ni a eso, ¿no? Y ahí, pues bueno, fue cuando hicimos una carrera fantástica, ¿no? Yo estaba allí rodando con Ezio Gianola y Jorge Martínez Aspar en esa carrera, al final séptimo, porque es que llegué al estadio y me pasó Jorge Martínez Aspar, porque es que, bueno, es que ya me estaba bien hacer el séptimo o el octavo, incluso frené con mucha prudencia, ¿no? Porque lo que quería terminar y nada, fue un fin de semana. Ya solo poder estar entre los puntos ya era una victoria absoluta. En aquella época, solo los japoneses solían entrar en los puntos, que era cuando ibas a Suzuka y te salían ahí 4 japoneses que no sabían desde dónde habían salido, pero que iban como un tiro, pero sobre todo por la complejidad del circuito y porque ellos ahí tenían muy buen material. Tenían las motos que estaban muy a la altura y llevaban pues muchos entrenos hechos en esa pista. Pero para nosotros, pues era algo, no voy a decir insólito, pero sí muy sorprendente. Entonces, a partir de ahí, de esa carrera, fue cuando ya recibí la oferta de GB Racing en su momento, que se llama Pit Lane, ese primer año. Hice las últimas 5 carreras de 2,5 del Mundial, sustituyendo a otro piloto que tenía en ese mismo equipo, que no estaba haciendo nada de ahí. Carlos, hablando de motos, hablando de categorías grandes, has pilotado la Honda NSR 500, la Yamaha IZR 500, la Yamaha M1, la Honda RC 212V, la Ducati, la Desmosedici, la tercera Desmosedici, la tercera generación de la Desmosedici de MotoGP, la Ducati, la 1098R, perdón, con la que fuiste campeón del mundo, y la primera generación de las Panigale. Em, ¿Qué moto te ha hecho disfrutar más de todas estas que te he dicho? Sí, bueno, al final es toda una combinación. También estuve con la Riejo en el Campeonato de España, la NSR, la 800, la Honda 800, la moto esa Pokémon que hicieron, que mejor no haberla probado ni haber corrido, pero bueno, mira, no, Esa no, tenía no, claro no, que es la que creo que la que no hay, menos te hizo disfrutar, ¿no? no hay una trazada limpia, ¿no? En la trayectoria de un deportista. Y sí, no, es horroroso. Pero bueno, también he tenido otros momentos, ¿eh? Que la última Panigale también fue un desastre absoluto. Bueno, la primera que desarrollamos. No, yo al final, a ver, el mundo de la competición no siempre aciertas, ¿no? Y ahora cada vez más tienes que afinar mucho más en qué decisión tomas, ¿no? Técnicamente, porque ahora está claro que la tecnología juega un papel mucho más crucial. Pero sí que a veces, bueno, tú lo que quieres es competir y encontrar una combinación que te permita luchar, pero hay veces y años que estás fuera de ello, ¿no? Y dices, y esos son los años malos, ¿no? Porque dices, ostras, que por mucho que me esfuerce, es un doble esfuerzo, ¿no? Porque tienes que esforzar por lo que no crees que tiene necesidad, ¿no? O que no tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, al final, sabes que vamos a estar ahí entre el 10 y el 15 o yendo bien y ya no disfrutas, o sea, en los tiempos, bueno, se hace un poco duro, ¿no? Pero al final dices, bueno, lo voy a hacer por compromiso porque es lo que he decidido y al final, oye, mira, no hay más, ¿no? Y siempre con la esperanza de poder mejorar y avanzar, ¿no? La doble frustración es cuando vas avanzando durante el año trabajando y ves que aquello está igual, que no vas a más, ¿no? Yo creo, pues ahí ya es cuando te planteas un poco si continuar o no, ¿no? Y esos años, pues bueno, fueron como los del año 800, el último año de Ducati, con la Panigale, que ya me retiré. Ya quería plegar y aquello ya no acabó. Lo único que me fue bien es para tomar la decisión y de retirarme. Y después, pero la mejor combinación, no sé, te diría cuando gané el Mundial, porque era una moto, y unos neumáticos, porque al final es el conjunto, ¿eh? No solo es la moto, al final es muy importante el neumático, casi más que la moto. El equipo, evidentemente, que todo vaya en armonía, tu relación personal también, es que todo tiene que ir a una, ¿no? Cuando tú estás luchando por un mundial o cuando vas bien. Y al final, todos los pilotos lo que queremos es una moto que te permite frenar, te permite inclinar, te permite llevarla tú, ¿no? Que seas tú el amo,
una moto un poco previsible, ¿no? Que no te traicione, que cuando te caes sepas por qué, o que tengas esos márgenes que muchas veces cuesta, ¿no? Y eso pues lo tuve el año, por ejemplo, algún año en Yamaha, sobre todo el año 2000, que estuve líder del mundial en 500. También el año del accidente del 98, con la Honda, también estamos yendo muy bien. Eh, el año 2005 también, la verdad, al final muy bien con la Ducati y los Bridgestone. Y he tenido años también buenos, como por ejemplo la Yamaha 2006 con los Dunlop, que no fue un año especialmente bueno, pero la moto la entendía. Sabíamos que teníamos un límite, sabíamos a dónde podíamos llegar. Y el año que ya lo redondeas todo, que el año que ganas el mundial, porque al final sí, tú puedes sentirte muy a gusto y tal, pero estás el 15 o el 10. Pero sí que sabíamos que yo, bueno, tenía un límite, pero al menos la moto la podía pilotar a un cierto límite, ¿no? Sabía dónde estaba. Eso 2006. Y ya luego el año que gana el mundial, pues la verdad es que la moto y la combinación mía con el equipo, moto y neumáticos, era un guante. Y ahí es cuando estás un poco por encima incluso, ¿no? Haces cosas un poco sobresalientes, ¿no? Es cuando te puedes salir de ti mismo y ahí pues sí que te podría decir que fue el mejor momento. Pero ya te digo, no, ese momento no existiría sin todos los demás y también he tenido años muy buenos, que recuerdo muy bien. Por ejemplo, este año fue el primer año de Yamaha en estas fotos y que fue un año difícil, pero que bueno, que al final tuvimos años muy buenos. Al final el líder ponerte líder del mundial el año 2000 no es poco, ¿no? Las cosas funcionaban. Y Carlos, tú has hecho mención ahí un poco al accidente en Inglaterra y demás. Es siempre difícil de entender, ¿no? Una vez que has tenido, bueno, has vivido una circunstancia como esa, ¿cómo encuentras las ganas de sobreponerte a ello para volver a competir y volver a seguir empujando, ¿no? Ahora tenemos el caso de Jorge Martín, que obviamente su situación es diferente porque no fue tan extrema como la tuya, ¿no? En aquel momento, pues realmente todos nos quedamos helados y estábamos rezando todos para que saliese todo como finalmente salió. Pero ¿cómo haces para volver a encontrar las ganas y volver a decir voy a volver a montarme y voy a volver a ir a por ello? Bueno, primero porque yo es que acababa de llegar, ¿no? Tenía una vida por delante, había luchado, trabajado, pensado en estar ahí, en continuar y poder incluso luchar por el campeonato durante mucho tiempo. Y nada, aquello bueno, nos rompió un momento, una trayectoria, un momento muy, yo creo que muy dulce, muy bueno para mí. Y fue un trauma porque no solo fue el accidente, sino las consecuencias después, ¿no? El trauma que tuve en el hospital, me quedé sin respiración, después sin movilidad, sin ver, y todo por unos coágulos a causa de lo que provocó el accidente, una transfusión muy, muy rápida que me hicieron allí. Y eso, pues al final te crea un trauma importante, ¿no? Digamos. Y sí, y bueno, y en ese momento ya lo único que pensaba era volver a ser el de antes. Simplemente poder volver a una vida normal, ¿no? Y apreciarla, ¿no? Aquello que volver a ver, volver a caminar, volver a, no sé, cosas muy básicas. Y luego ya, pues, cada que te recuperas un poco, empiezas a pensar otra vez en subirte en la moto, negociando con los miedos, porque te aparecen todos los miedos. Es que ya incluso yendo en bici, cuando me quedaba sin respiración, aquello que tal, me tenía que parar y todo. La verdad es que fueron a superar. Pero digo, bueno, va, voy a superarlo, ¿no? Esta situación. Y aquellos miedos inconscientes que nunca aparecen, ahí aparecieron todos. Y bueno, al final, pues nada, te vas negociando con ellos y poniéndolos cada uno en su lugar, aceptando otra vez el riesgo. Y es un tema de madurez, yo creo, personal, pero que te hace mejor, ¿no? Pero sí que ya nunca, yo para mí, yo nunca vuelvo a ser el mismo. Siempre ya es algo cambia. Después ya te subes a la moto, de una manera muy inconsciente también, volví rápido. Lo primero que quieres es volver a la moto para olvidar todo aquello, pero no se olvida. Tienes que llevártelo encima. Y bueno, tardé un tiempo en... Pero sí, yo siempre pensé que mi mundo era la moto, que tenía que volver a subirme y volver a intentarlo. Y sobre todo para ya un tema personal, ¿no? Volver a ser el mismo, ¿no? Con aquella libertad, con aquel disfrute, con aquella entrega, aquello que daba sentido a mi vida, ¿no? Que era la competición. Yo creo que si eso me hubiera pasado 7 años más tarde, igual ya no hubiera continuado, a lo mejor. A lo mejor, ¿eh?
Ujú. No, está claro que al fin y al cabo los traumas bueno, al final somos el resultado de los traumas que vamos afrontando en nuestra propia vida, ¿no? Yo creo, seguramente, como tú bien dices, el hecho de que tú tuvieses montado la vida en torno a ese objetivo, ¿no? Que era intentar ir en moto y hacerlo lo mejor posible, pues en ese momento te dio el empujón necesario. Pero realmente fue un momento complicado y en el paddock se vivió bueno, pues todos nos quedamos compungidos, ¿no? Con el hecho, porque al final nadie esperaba, porque al final habías tenido una caída, se entendía que era una caída más, ¿no? Y al fin y al cabo el problema con el bazo que se resultó al final, ¿no? Pues fue lo que detonó todo. Sí, fue, ya te digo, me estirparon el bazo y nada, y una cicatriz que me ha quedado importante. Pero bueno, luego nada, me sacaron de peligro, ya estaba fuera en observación y a causa, ya te digo, de esta transfusión tan bestia y seguramente ahí pues hay la heparina, que es el disolvente de la sangre, para que no se formen los coágulos, pues a lo mejor la dosis no era la adecuada, por la razón que fuera, bueno, es igual. Se formaron bastantes coágulos y es lo que taponaron un poco algunos circuitos, entre ellos el de la vista, pero sobre todo lo que más recuerdo es la respiración. Ahí ya me acuerdo que sabía poco inglés, pero me acuerdo Nurs, que era enfermera, unas hostias en el pecho y ya ahí sí que se me apagó la luz. Y ya cuando desperté ya no veía nada, medio cuerpo paralizado. Eh, Después, al ponerme mucha más heparina para intentar resolver el tema, que se disolvieran, volví a sangrar, me vuelven a llevar a quirófano, me vuelven a abrir, me acuerdo el bisturí, que como lo noté en la barriga, me volvían a abrir, hostia, lo poco que noto, y nada, me volvieron a sedar, después ya me abrieron, pero ya en aquel momento ya no puedes mover medio cuerpo, no ves, estás ahí ya en manos ya, si alguna vez recé, de verdad, fue aquella, porque es que no tienes nada más, ¿no? Y al final un poco confiar un poco en las manos de quien tienes, ¿no? Pero no fue un sufrimiento, no fue aquello de sufrirlo mucho, ¿no? Era un momento de aquello de estado de, bueno, mira que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo no puedo hacer nada ya, no puedo hacer nada. Y nada, fue un momento muy difícil, sobre todo pensando pues que mis padres, mis abuelos, mi familia, tal, o sea, lo que estaban sufriendo en aquel momento. Y, pero bueno, ya está, fue una experiencia de aquellas que, bueno, pues salir de ahí. Y luego ya, pues bueno, supongo las ganas, ¿no? Las ganas que tiene uno cuando eres joven y lo haces por ganas este deporte, por entrega, asumiendo todos los riesgos. Ya eso pues te marca un poco, te deja una secuela, pero bueno, aún las ganas superaban esa situación, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada. Yo sabía que la caída en sí, al final, no era el problema. Fue un problema que sucedió en el hospital después de una cirugía y que eso te puede pasar esquiando, te puede pasar a lo mejor yendo en bici o un accidente de coche. El bazo mucha gente lo ha perdido. Porque me acuerdo que me llamó Jordi Pujol, que su mujer Ferrusola, además de ser él es médico, y me dijo: "No, mi mujer también lo perdió en un accidente, tal, no pasa nada, no pasa re, no pasa re". Digo: "Bueno, vale, vale". Y puedes hacer vida normal, tal. No, pero lo digo porque, mira, es de los pocos políticos que me llamó, ¿eh? Era presidente de Cataluña, y la verdad es que lo recuerdo, también él era médico. Y bueno, la verdad es que lo del bazo al final fue una anécdota con lo que pasó luego, pero no deja de ser una situación que tú cuando te lo piensas en frío dices, bueno, es que con la vida que llevo haciendo deporte, también le puede pasar cualquier otra actividad, ¿no? Y al final los médicos y la no es una ciencia cierta, ¿no? A veces pues puede complicar las cosas, como sí sucedió conmigo. Carlos, por suerte eso no nos privó luego de toda la carrera, ¿no? Deportiva que hemos disfrutado de Carlos Checa, que incluso llegó al momento álgido 13 años después de aquel accidente con aquel título mundial de Superbike. Carlos, te he preguntado antes por las motos y hablabas de la combinación de la moto, del neumático, del equipo. Luego también, la carrera deportiva de un piloto hay una combinación un poco del momento que estás atravesando, de la moto que estás llevando, de la madurez,
que tienes en ese momento. La pregunta es clara, 500, MotoGP o Superbike, ¿qué época saboreaste tú teniendo en cuenta también esa combinación de piloto? Para mí Superbikes. Sí, porque llegué a un momento muy maduro, llegué con una moto y unos neumáticos, con los Pirelli, que me transmitían muy buen feedback, y una moto pues que sabía siempre dónde estaba el límite y podía navegar en él. Y esto es lo que al final te da mucha más confianza, ¿no? Un equipo también que conocía muy bien, que gestionamos muy bien, porque al final la confianza no es una pastilla, venga, va, ahora voy a una dosis de confianza, no, cuesta mucho y al final es un deporte, por muy técnico que hablemos, al final muy emocional. Son las emociones las que te hacen ir un poco más, un poco menos. Y lo que tú percibes ya, empezando por la moto y por los neumáticos, pero con todo el trabajo que haces y con toda la gente alrededor, tanto en el ámbito profesional como personal, también, tú no tienes que girar a una, pues es lo que te hace en ese estado de, 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 de- de que estás en la cúspide, ¿no? Y ese estado de coger la moto y poder ir rápidamente. A la que se te empieza a nublar un poco el tema, ya se te escapan dos, tres décimas por aquí, o una por allí, o una caída que no sabes ni por qué, ya empiezas a marear. Pero alcanzar ese momento, ese estatus, cuesta mucho. Cuesta mucho. Entonces, ya te digo, probablemente no quiero decir que ese año o la Superbikes fuera mejor, ni los Pirelli, pero sí que yo llegué en un momento y que me encontré con un equipo y con una moto y una combinación que me integré perfecto. Por ejemplo, 2 años antes yo creo que también estaba muy bien, pero estaba con la Honda y la Honda pues de Superbikes pues no estaba al nivel de la Ducati, yo creo, al menos para mí. Estuvimos trabajando en ella, pero era una moto probablemente pues que tenía unas limitaciones y no las pudimos superar. Sí, en las 8 horas de Stuttgart, fue una experiencia brutal y poder ser también el primer español en ganarlo, pues me da una satisfacción enorme, ¿no? Por una carrera de aquellas que yo también tenía las fotos ahí en la carpeta de la escuela y yo creo que es una carrera muy icónica, muy especial, que yo creo que cualquier piloto, si tiene oportunidad de hacerla, se la recomendaría. Y ahí sí que funciona bien, pero eran otros neumáticos también ahí y bueno, seguramente en el contexto de las 8 horas, pues bueno, ese último segundo, a lo mejor ya no lo vas a buscar, ¿no? 8 horas al final es un ritmo y un trabajo diferente, pero yo seguramente estaba bien. Y cuento todo eso porque muchas veces la habilidad no sirve de mucho sin la oportunidad. Y esto lo ha demostrado recientemente Marc Márquez, que siendo probablemente el mejor piloto, no sé si de la historia, porque para mí sí, pero uno de los mejores pilotos de la actualidad, eh, es que no podía hacer nada. Ha tenido que irse a Ducati para poder estar ahí, poder luchar por un campeonato, con lo cual ahora aún se ha extremizado mucho más, ¿no? El poder tener opciones a poder ganar o no, y tiene que ir todo acorde. Antes a lo mejor sí que podías ganar con diferentes marcas, o si tú lo hacías mucho mejor, pero ahora yo creo que se ha monopolizado un poco. Evidentemente también tuvimos una época, Juan recuerda muy bien, con las 500 y Honda, ¿eh? Que Honda dominaba. A ver, todos o tenías una Honda o era muy difícil poder ganar un campeonato, ¿no? Todos son épocas, ¿no? Y ahora pues yo creo que la tecnología marca mucho más la diferencia. Encima pues hay una marca que que lo ha conjuntado un poco mejor todo que los demás y es difícil pues darle alcance si no te montas una de ellas. Y cuando, Carlos, ¿cuándo decidiste decir, oye, mira, mi época en MotoGP ha acabado, voy a probar con Superbike? Y cuando llegaste a Superbike, ¿el cambio era como te lo imaginabas o te encontraste algo muy diferente? Ahora, por ejemplo, Top Rack, ¿no? Va a hacer el camino a la inversa, ¿no? Y se habla a veces entre un campeonato y el otro, pero cuando pasas del MotoGP a Superbikes, ¿qué sabor tenías en ese momento? Bueno, y a ver, ahora se habla mucho de estos dos campeonatos, ¿no? Y tal, pero al final la única diferencia que hay en los dos, una es la promoción de uno frente a la poca promoción del otro.
pero y la combinación entre neumáticos y tecnología. Pero tú ya lo sabes muy bien, Juan, que al final el piloto que se sube en esa moto, se sube en una MotoGP, hace más de lo mismo. Y hay circuitos que los tiempos son muy parecidos. Entonces, no hay nada diferente, simplemente uno se adapta a lo que hay, ¿vale? Por otro lado, yo cuando a veces también un mal año, como por ejemplo fue el año del 800 con Honda, mi manager, el Bergani, decía, pero una oportunidad, ¿no? Y lo jodido era cuando, cuando dices, ¿dónde está la oportunidad, no? Pero, pero ese año estaba clarísimo que teníamos la oportunidad de hacer las 8 horas de Suzuka. Y me subí en unas Superbikes con otros. No, ese año también iban los mismos neumáticos. Pero a lo mejor la combinación con la moto, pues funcionan diferente. Y fuimos muy bien, la verdad. Y me subí en la moto y digo, ostras, vuelvo a disfrutar, vuelvo a llevar, no sé, me daba, podía hacer la derrapad, podía un poco jugar con ella. Sabía dónde estaba muy bien el límite, ¿no? Ya no era un acto de fe o aquello de, venga, va, no, buscar un cierto límite que no sabes dónde está, ¿no? Y que te lo hace descubrir el suelo. Pero sí que ahí pues fuimos a la Choresuca, fue muy bien, pudimos, el primer año hicimos segundos, el segundo año ganamos, el primer año con Okada, el segundo con Kiyonari, pudimos ganar. Y eso Honda pues me dijo, hombre, pues me dio la oportunidad de ir a Superbikes, después de ver mi rendimiento en las 8 horas. Y claro, yo después de aquel año con el Lucho Chequinero, que estaba Ramón Forcada, que había sido totalmente un desastre, ni me lo pasaba bien, ni disfrutaba. Y, y entonces para mí era claro, no había ya oportunidad técnica, sabía que no iba a existir. A lo mejor pues, sí, podía ir a Kawasaki, estaba en MotoGP en aquella época, podía haber ido a alguna otra marca y hacer un final como Colin Edwards o ahí, o no sé, como otro de los pilotos que han estado ahí, a contentarte con algún podio, puntual algún día. Pero yo quería tener la oportunidad de luchar por un campeonato. Y Superbikes, pues bueno, en aquel momento estaba Biaggi, estaba Troy Bayliss, estaba Troy Corser, estaba Haga. Había una plantilla de pilotos que casi casi era como un ex MotoGP con los cuales había combatido. Estaba Melandri, después vino Melandri, etcétera. Me dejó varios, ¿eh? Y entonces era un momento también bueno, ¿no? Y después nada, pues digo, bueno, va, yo creo que es un momento de hacer el paso. Y nada, pues empecé con Honda, después Honda te dio esos problemas, también el equipo de Encate, no era el equipo oficial, y luego ya digo, bueno, va, mira, pues aquí me quedo. Pero bueno, fue por unas circunstancias. Si ese año con la Honda hubiéramos ido mejor con Bridgestone, hubiera continuado con Yamaha Dunlop, que aquel año con la 800, yo creo que la 800 con menos cilindrada, con los Dunlop hubiera funcionado muy bien. A lo mejor eso me hubiera dado continuidad o más oportunidad en MotoGP pero yo sabía que o pasaba Superbikes en ese momento para tener un poco el tiempo de adaptarme y poder luchar por un campeonato, o ya iba a ser complicado. Y, y mirado así, cuando hablas de la conciencia y de la perspectiva, obviamente, cuando sumamos años, ¿no? Y contamos canas y esas cosas, pues obviamente Qué siempre miras ganas, para qué ganas. Que tú me ganas, ¿eh? yo casi no tengo ya ni canas. Ya, por eso me ganas. No, y básicamente la perspectiva, la vida, pues al final cuando miras para atrás dices, oye, mira, yo creo que aquel momento sucedió esto, si hubiese salido, igual era mi momento y igual lo hubiese disfrutado mejor. ¿Hay algún momento que tú digas así, que tengas en el recuerdo y dices, mira, la pelota ha salido hacia un lado, hacia el otro y me tocó la parte mala o la buena? Bueno, al final, a ver, todo ayuda, ¿no? Está claro que yo no voy a decir no he ganado un campeonato de 500 de MotoGP por las circunstancias o porque tal, o no, o el momento adecuado, en el sitio adecuado o tal. No, yo creo que tuve la oportunidad el año 2000 de ganar un campeonato y no lo gané por mí, ¿vale? Me vine abajo, pasaron una serie de cosas a nivel personal y profesional y no tuve la capacidad mental probablemente de aguantar esa presión, ¿no? Durante todo el año. Y no me importa decirlo, es que ya me importa un pito todo. Pero sí que es cierto que vienen otros años que probablemente en una condición técnica o con unos neumáticos mucho diferentes, pues yo hubiera sido mejor. No sé si para ganar un campeonato, pero sí que hubiera dado mucho más de mí. Y a veces, pues son las limitaciones técnicas o no tener las sensaciones que a lo mejor uno quería tener,
pues a lo mejor pues eso te privan, ¿no? De poder hacerlo mejor o de ser mejor y a lo mejor con la perspectiva pues te das cuenta con los años. Solo enseñan lo que los días a veces, bueno, que los días ignoran, una frase típica, voy a repetirla, pero sí que es cierto que la experiencia es un grado y ahora viéndolo desde la distancia, pues seguramente haría cosas muy diferentes, ¿no? Pero sí que yo he pilotado muchos años condicionado, como muchos, ¿eh? A ver, como muchos, ¿eh? Y ha habido pocos que he podido dar el máximo o sentirme aquello súper a gusto, claro. Después sí que también es cierto que han habido años que ha venido otro piloto y con la misma moto, los mismos neumáticos, me ha dado una lección, viendo más rápido, ¿no? Haciendo cosas que digo, hostia, ¿dónde sale esto, no? Con lo cual, pues a veces yo creo que tener un grado de humildad, de siempre intentar aprender, de siempre mejorar, de siempre adaptarse, y que al final somos humanos y somos los que nos tenemos que adaptar al medio. Y porque ya te digo, un día llega otro y te demuestra de que ese no es el límite, ¿no? Es tu límite. Pero esa combinación a lo mejor se le puede sacar mucho más partido del que tú estás sacando. Y no deja de ser todo para mí una escuela. Mira, al final digo, mira, pues sí, a lo mejor hubiera podido ganar más o menos tal. Pero lo bonito, tío, es que he salido bastante entero, he aprendido, soy mucho mejor de lo que hubiera sido y me quedo pues con todo lo aprendido, vivido, disfrutado, incluso ahora pues hablando ahora con vosotros y ya te digo, no, arrepentimiento ninguno, pero sí que obvio que bueno, que estar muy bien acompañado ayuda, que estar muy bien asesorado ayuda y que es muy importante pues que las oportunidades ojalá fueran mucho más democráticas, ¿no? Pero ahora técnicamente se ha, se ha tecnificado tanto que hay unas ya ciertas jerarquías, unos ciertos niveles de posibilidades entre las diferentes marcas y ya sabe a lo que puedes aspirar cada uno. Estoy hablando de MotoGP, ¿eh? Ya sabe a lo que puede aspirar cada uno en cada una de las carreras y seguramente pues de cara a final de campeonato. Ahora que me diga alguien que no lleva una Ducati que puede ganar el campeonato. Vamos, es que no, nadie se lo cree, ¿no? Es verdad que antes, ahora existen esas diferencias, y como dice Carlos, es altamente improbable que nadie con una Ducati pues, pueda acceder a esas posiciones a final de año, pero antes la cantidad de motos que no eran competitivas también eran más elevadas en la parrilla que las hay ahora. Ahora dentro de todo, ¿no? Pues más o menos todo está en esta ventana. Antes había una ventana un poquito más amplia, ¿no? Y habían esas diferencias de los neumáticos. Yo siempre digo, cuando todo el mundo habla de los americanos, nadie dice que había la categoría A y B de neumáticos. y, y al final, pues bueno, siempre han habido cuestiones técnicas pues que obviamente condicionan a unos y a otros, pero es justo lo que dice Carlos, ¿eh? O sea, lo que tú no puedes hacer una vez que han pasado las cosas es justificar con como dicen los italianos, ¿no? Si mi abuela tuviese ruedas, pues sería una carretilla, no sería mi abuela, ¿no? Pues es un Sí, vas poco... a ver. Sí, no, yo cuando digo esto no quiero decir que al final hay que buscar un equilibrio, el organizador, entre espectáculo, entre posibilidades, entre tener las marcas. Es un campeonato de marcas también, ¿no? Pero sí que hemos tenido años muy buenos. No quiero decir que el año de 500 en aquella época fuera mejor, ¿eh? En este aspecto también se monopolizó y también era mucho más exclusivo. La oportunidad tenían unos cuantos, los escogidos. Pero sí que hemos tenido años muy buenos, ¿no? Cuando Valentino se va a Yamaha, cuando después está Suzuki, y ahora estos últimos, con las nuevas tecnologías adaptadas del Real GT Bikes, que es la Basatore, la aerodinámica, todo esto, pues Ducati ha hecho un paso adelante y le ha dado la vuelta y parece que los otros no lleguen, pero es que están muy lejos. Sí que las diferencias son más cortas, pero al final las posiciones y lo que tú ves en una carrera es todo mucho más previsible, ¿no? Antes, yo qué sé, te podía venir Troy Bayliss de Superbikes y te ganaba en Valencia, ¿no? Como hizo. O te podía salir un McCoy, te podía salir, yo qué sé, cuando Alex Sí. Barros también coge la moto, la Honda, ¿no? Em, yo creo que a lo mejor podría ser un poco más sorprendente, ¿no? Bueno, Ahora sería mucho más ha ganado difícil. Zarco hace dos gran Sí, premios. eso es cierto. Y Rins también en Estados Unidos, ¿no? Con la Y, Honda. y Ah, Bezzecchi también con la Aprilia en con Silverstone, la ¿no? Pero es Aprilia, verdad que sí. es menos. Son momentos puntuales Pero que Ducati tiene problemas. Pero Es un fin de para semana eso donde tienes Ducati tiene problemas, luego se abre la ventana para los demás. es, ha perdido, Carlos, ha perdido
importancia al piloto sobre este debate, te digo? O No, no, sea, no, 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 todo lo contrario. El piloto yo creo que, que un par de webs, porque ya te digo, ir con una moto tan técnica te quita un poco la sensibilidad. Yo creo que ahora ya pilotar una moto de esa es más un acto de fe que unas sensaciones que tú puedes tener, ¿no? Porque claro, al final tú llegas a un cierto límite, a un cierto punto, porque tienes un advising, tienes unas microinformaciones de percepción que te hacen entender dónde estás, ¿no? Ahora yo creo que es mucho más difícil de percibir ese límite. Veremos con los Pirelli. Con los Pirelli yo creo que va a ser un poco mejor en ese aspecto. O sea, Pero al final el piloto lo que hace es adaptarse a las tecnologías, a la moto, lo que hay. Si estos mismos pilotos os subieras una 500, a lo mejor tendrían alguna volada más que otra, pero al final acabarían yendo rápido, igual o más de lo que... y serían pilotos que también harían correr una 500 también, por decir algo. básicamente, si tú antes tenías 100 para hacer la diferencia, ahora tienes 25, con lo cual es mucho más exigente y más difícil de hacer la diferencia, como bien dice Carlos. Pero eso es un poquito lo que ha ido pasando y lo que va pasando un poquito en todos los deportes, ¿no? Al final, cada vez más todo el mundo cuenta con mejores medios y entonces al final el nivel de abajo va subiendo y hace que la exigencia del de arriba pues sea más elevada y su posibilidad de hacer la diferencia cada vez es más pequeña, es más reducida. Ahora, cuando encuentras a alguien que encuentra la llave, ¿no? Pues parece que eleva toda otra galaxia, ¿no? Es como dice Carlos. Hay un momento, yo me acuerdo al principio, la llegada de la irrupción de Marc en el campeonato de MotoGP, todos nos peleábamos con el neumático delantero porque había un momento que el neumático delantero se bloqueaba y los pilotos te decían es que no puedo tirar más de freno porque es que no tengo sensación, se bloquea. De hecho, los datos lo veías, que habían planos de... Y llegó Marc y dijo que era una cuestión de dar más bares de presión a la leva del freno. Y entonces, cuando había un momento que superabas eso, que el neumático realmente tenía el agarre suficiente y fue cuando empezamos a ver que se levantaban las ruedas traseras en las frenadas de Marc. Pero al final era la suma de varias cosas, no era solo una cuestión de bares en la maneta de freno, sino era una cuestión de posición encima de la moto, ¿no? Al final, un pilotaje concreto, pues que al final te da cuenta, te hace ver, como decía Carlos antes, que el límite no está donde pensar, sino que está un pelín más allá. Pero que la exigencia es máxima, tienes menos posibilidades de hacer la diferencia y tienes muchos otros eh, valores o gadgets técnicos, ¿no? Como esos dispositivos de altura, cuando los accionas, no los accionas, qué haces en la salida, que no, que te pueden condicionar la carrera. Pero el piloto, el indio sigue siendo más importante que la flecha. En ese sentido, Carlos, ¿tú qué opinas acerca bueno, lo que estamos viviendo en la actualidad en MotoGP este 2025, sobre un Marc Márquez que hacía Juan referencia, ¿no? A 2013, cuando Marc llegó a la categoría reina, Marc que ha ganado todo lo ganable, y que en este momento, en un MotoGP muy diferente, que ha cambiado muchísimo, que ha evolucionado muchísimo con el paso de los años, ha conseguido adaptarse, ¿no? A lo que requiere la Ducati, a lo que requiere este nuevo MotoGP, y sigue marcando la diferencia, ¿no? Con la misma moto que Pecco y con una moto muy similar a la que lleva Alex. Sí, bueno, Marc, a ver, llegó a MotoGP y ganó el primer año, es algo que no ha hecho nadie y que es algo insólito. Siempre ha demostrado ser un grandísimo piloto en todas las categorías y motos que ha utilizado, una gran ambición, un gran talento. Yo creo que se junta todo, muchos aspectos muy, muy buenos, ¿no? Diferenciales, seguramente su gran ambición, como han tenido muchos otros campeones. Ha superado un trauma importante. La Honda sí que es cierto que él está ganando con una moto que probablemente no estaba a la mejor altura, pero sí que era capaz incluso de superarlo, ¿no? Sí que llega un momento ya que se da cuenta de que, o que se va a hacer mucho más daño o que tiene que intentar buscar un caballo ganador, que en ese momento es Ducati, ¿no? Y yo supongo que ya viendo a su hermano el año anterior, que hablaban, le comentaba, su hermano pasa de Honda a Ducati, yo creo que tenía clarísimo que, que si ya no tenía y además de él ambiciona probablemente ganar más campeonatos y tampoco tiene el tiempo para poder estar ahí desarrollando la moto y esperando pues que Honda acierte, si acierta,
Y esa imposibilidad de poder estar delante y poder luchar por el campeonato, yo creo que le hizo entender que el paso era yo subirse una Ducati. Y bueno, para te subirse a una moto mejor, no hay problema en adaptarse. Haya se dio cuenta de que. Y lo hacen en un año, o será casual o no sé, que la 23 a la 24 había mucha diferencia. Mucha. Y por eso yo creo que el primer año le cuesta mucho más luchar por el campeonato. Pero si hubiera tenido la misma moto, probablemente, pues, no sé si lo hubiera podido ganar, pero que lo hubiera luchado mucho más de tú a tú, ya te digo que sin ninguna duda y probablemente lo hubiera podido ganar. Juan, sobre esta temporada 2025, ¿era esperado el dominio de Marc? ¿Lo ves por encima de lo esperado o cómo? Sí, a mí no me sorprende nada, ¿eh? Me sorprende un poco más Alex, pero después de ver la pretemporada, tampoco tanto, ¿no? Simplemente la consistencia que ha tenido, que eso sí que creo que es meritorio. Yo creo que... Pero bueno, Alex, yo al final creo que es un piloto que él... Su papel, su rol es decir, vale, yo voy a hacerlo bien hasta aquí. No voy a intentar ganar a mi hermano. Pero Eh, es el Esperando a único. que llegue el error o que pueda pasar algo. Porque yo creo que su error sería intentar ganar al hermano, intentar ganar a Mark. Eh, yo creo que él sabe muy bien, porque se conocen, tienen toda la vida juntos. Probablemente sea al nivel de Mark. Creo que nunca, o no sé cuándo, siempre ha sido más rápido. Alex lo sabe y bueno, y creo que está manteniendo y conservando esa posición muy bien, ¿no? Después otra cosa, si visamos la trayectoria de Alex y la de Pecco en Moto 3 y Moto 2, no podemos decir que Pecco lo haya hecho mucho mejor que Alex en el paso de Moto 3 y Moto 2. A lo mejor un poco menos. A ver si Pecco ha ganado 2 mundiales y ha dominado la categoría. ¿Por qué no Alex, no? De hecho, su trayectoria, incluso ahora estando al lado de Marc, ¿no? Que es probablemente uno de los mejores pilotos, uno de los mejores que hay en la categoría y de todos los tiempos, y tiene un mejor referente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, también yo creo que se podía esperar que Alex tuviera una buena temporada, pero a lo que volvíamos, no me sorprende nada lo de Marc. Simplemente yo lo único que dije en su momento que espero que no gane con muchas carreras de margen y Alex pues sí que me ha sorprendido un poco más a día de hoy. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos. Alex tiene la ventaja de que ha convivido toda su vida con Marc, con lo cual el efecto que pueda suponer para Pecco, ¿no? El empezar a convivir dentro del mismo garaje, hacía referencia a Carlos, ¿no? Cuando eres piloto en activo, hay un momento que tú al final haces lo que haces porque crees mucho en el modo que lo haces y por qué lo haces, y hay momentos que te encuentras con una realidad diferente y cosas que tú no preveías, ¿no? Que te pueda llegar otro piloto en tu misma casa con lo mismo que tú hacías y al final te dice que eso lo hace diferente. Y encima al final su resultado es mejor que el tuyo, con lo cual te coge los cimientos de tu casa, te los mueve y hay un momento que no sabes si agarrarte a las paredes, irte al sofá o saltar de la casa. Entonces, Pecco está en ese momento todavía bueno, de encontrar dónde está y cómo puede competir o cómo puede encontrar una fórmula que le acerque a Marc, lo cual no va a ser fácil. Es verdad que si tú me preguntas antes del año y sigo teniendo la misma versión y creo que Marc lo ha hecho, aparte del mérito y del talento que tiene, es la capacidad o la honestidad que él ha tenido para decir en el momento que yo me muevo de Honda es porque yo también tengo que cambiar algunas cosas, ¿no? Y entonces él ha hecho todo ese proceso, lo ha hecho de un modo ejemplar y está dominando quizás con algo más de solvencia de lo que se podía esperar, ¿no? Porque pensamos, bueno, en circuitos va a ser competitivo, pero le discutirán más esa primera posición, pero es que ahora mismo no hay nadie que se le acerca ni que se la discute, porque al fin y al cabo las que no ha acabado, a excepción de Le Mans, ¿no? El resto que tiene que acabar, pues la ha acabado de modo magistral. Le tocó la lotería un poquito con ese error o caída inesperado en Silverstone, pero que con esa bandera roja pues salió beneficiado y a partir de ahí dijo, mira, hoy ha tenido suerte, voy a llevarme todo lo que pueda a casa, pero es sorprendente la regularidad que está obteniendo Alex. Creo que Alex y Marc se retroalimentan. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que tengan una muy buena relación entre ellos
pues es un poquito lo que decíamos en el podio, ¿no? Cuando te veis en el podio y encima te encuentras con un entorno de gente que encima quieres, pues es que la fiesta es mayor todavía. Y en este sentido, pues están, claro, han llegado a la categoría reina, Marc ha vuelto de los infiernos, ¿no? Y Alex está ahí también compartiendo con él pues cada podio, cada carrera y demás, por lo cual ese estado emocional es muy difícil de romperlo para ellos, para Bagnaia o cualquier otro. Vamos a ver, todavía el campeonato es muy largo, pueden suceder muchísimas cosas, pero si no hay un contratiempo muy bestia, es que han puesto unos cimientos muy, muy sólidos. Carlos, tú no solo has sido piloto, también eres hermano de piloto, ¿no? De un tetracampeón del mundo de resistencia. Eh, Eso que viven ahora los Márquez de esos 1-2 en MotoGP, desde tu faceta, que también habrás disfrutado de muchos éxitos de David y David de muchos éxitos tuyos, debe ser un cuento de hadas, ¿no? Sí, sí, totalmente. No puedes definirlo mejor. No son, no, yo creo que son cosas a lo mejor que puedes ya un poco previsualizar, ¿no? Cuando ya pues Alex ha estado delante con la Ducati, es un momento Ducati, Marc va al equipo oficial. Bueno, las sensaciones de invierno pues, son muy buenas porque Alex hizo muy buenos tiempos, mientras que Pecco y Marc están ahí a ver si la 25 menos 5, la otra, la no sé qué, ahí buscando la combinación que no acaban de encontrar, y cuando se dan cuenta, ya empieza la temporada y dicen, bueno, pues a lo mejor en conjunto la 24 estamos a lo mejor un punto mejor, ¿no? No sé qué tienen ahora, porque al final hablar de una moto de la otra, al final es un conjunto de combinaciones que yo creo que tampoco están tan diferentes, pero sí que las sensaciones te pueden marcar mucho la diferencia, ¿no? En la pista, cómo trabaja el neumático, las sensaciones con el piloto, por ejemplo, que Pecco ahora pues le cuesta un poco encontrar la confianza, bueno, por la razón que sea, yo creo que los pequeños detalles son lo que hacen la diferencia, ¿no? Y en este aspecto yo creo que han hecho ahí una combinación que no les lleva nada bien, pero sí que ya al final te das cuenta de que, bueno, que Alex pues puede estar delante, ¿no? Incluso no sé si luchando por campeonato, pero sí luchando por carreras, por el podio. Y obviamente Marc estaba claro que, que iba, no sé si a decir dominar, pero en absoluto, pero sí que iba a mandar, iba a ser la referencia. Y después, pues depende de otros factores que pueda cuadrar todas las carreras o que las pueda ganar todas o que pueda luchar por la victoria, ¿no? Pero ahora la noticia sería cuando Marc no gane, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, en este aspecto, pues bueno, pensar que también después podrían estar primero y segundo del campeonato, bueno, yo creo que es algo posible, pero difícil. Y ahora es normal, ¿no? Y no es normal para nada, es algo muy especial, ¿no? Algo único que no sé si va a volver, no vamos a poder volver a ver en alguna otra familia, pero lo están viviendo muy alegremente, muy conscientes, muy realistas, y es un momento muy dulce, ¿no? Para toda la familia. Es un campeonato que, bueno, que tiene una rivalidad muy hermana, ¿no? Que yo creo que sinceramente que Alex en este momento se alegra de que gane su hermano. No lo ve, no dudo que lo vea como un rival. Obviamente quiere ganar él, pero si gana Marc tampoco pasa nada, ¿no? Y esto, pues bueno, es algo muy especial, ¿no? Muy único. Y vamos, me alegro mucho por ellos, por Marc, por la familia, porque es algo pues que bueno, que es inimaginable, ¿no? Y muy difícil y que bueno, que lo aprovechen, que lo disfruten y que probablemente vamos a ver cómo acaba, ¿no? Pero si no pasa nada, yo creo que es probable que terminen primero y segundo. Juan, hablaba Carlos de pequeños detalles. Un pequeño detalle, o no tan pequeño, es el cambio del disco de freno que hizo Pecco en la carrera, en la última carrera, que le dio tanta confianza en la carrera del domingo, que al menos reencontró parte de sus sensaciones. En ese tipo de cambios, en ese tipo de detalles, puede estar la recuperación no sé si decirte la mejor versión de Pecco, pero al menos de una versión de Pecco más acorde a lo que hemos visto en estos años. Bueno, debería. Está claro que cuando tú te miras la distancia que hay entre ellos en una situación ideal para Marc, tampoco es muy elevada. Es verdad que Marc hace una carrera de bastante control,
pero cuando miras el tiempo total de carrera con respecto al año pasado, es que es brutal lo rápido que fueron todos, incluido Alex o incluido Peco en este caso. Eso te indica pues que algo más cerca. Yo creo que Carlos lo ha definido muy bien durante toda esta conversación que estamos manteniendo. Es una cuestión de cómo tú te comunicas con la moto. Yo siempre digo que ir en moto es una cuestión de fe. Tú te fías que te montas en un artefacto y que ese artefacto pues tiene unas palancas y tiene unos mandos que cuando tú les dices que haga algo, eso hace algo, ¿no? Cuando tiras de la leva se para, cuando tiras... Y entonces al final tú vas yendo por sensaciones, ¿no? En función de las sensaciones que tienes, acabas haciendo unas acciones u otras de pilotaje. En el caso de Peco, está claro que si es todo relativo al aumento de potencia que tiene el hecho de que tiene ese disco de freno, por el hecho de tener un diámetro superior, pues lo que está claro es que está indicando que sus problemas principales ha sido de tener la moto, ya no era de no sentir el tren delantero, es verdad que él se ha debatido entre utilizar la horquilla de nueva generación y la del año pasado para tener unas sensaciones o no a final de recorrido y sobre todo porque la nueva horquilla pues lo que hace es utilizar muelles algo más blandos y lo que hace es que el neumático se forma de un modo diferente y si de este modo con un freno de mayor potencia pues lo que hace es que el neumático se deforme del modo que él lo entiende, ¿sí? Y que evita tener filtros, pues eso le va a dar seguridad. Lo que está claro que cuando tú ves las caídas de Peco en Silverstone, que parecía que fuese, bueno, sobre huevos realmente, es que las sensaciones eran francamente muy malas y lo que no se veía o lo que todo el mundo esperaba, no, bueno, ahora Peco ya acabará, ¿no? De llegar y recuperar, pues no, era cada vez iba más hacia abajo. Esperemos que esto, bueno, le dé la confianza suficiente. Ahora se va a un circuito donde los frenos son importantes, como es Mugello, ¿no? Esa aproximación y esa confianza en la parte delantera es importantísimo. Es verdad que en algunas situaciones los discos de freno más grandes pues te ayudan, pero el hecho de que tengas algo más de masa en un trazado como Mugello, que tienes que hacer todos esos cambios de dirección, pues depende de cómo, pues te pueden perjudicar y que la moto sea un pelín menos ágil. Pero ya te digo yo que si él se para, o sea, la salida de una curva o la aceleración de una curva es el resultado de cómo te paras. Y para abordar bien la salida, lo primero que tienes que pensar es en pararte. Y si él ha conseguido pararse bien, pues obviamente va a empezar a hacer acciones de pilotaje que le van a ayudar a anticipar esa salida y va a volver a ser competitivo. Claro, aquí hay el doble efecto para él. Es casa de Ducati, es su casa. Claro, es como decir, si él de alguna manera se agarra en Aragón, es que él tiene que empezar a construir Mugello de algún modo, ¿no? Porque él tiene que llegar a Mugello con unas sensaciones mejor. Obviamente, si él lo sintió mejor, pues el resultado está ahí. Consiguió llegar a 2 segundos de Marc, si no me equivoco, lo cual no es fácil en el momento que está Marc. Y Marc, al fin y al cabo, fue haciendo vueltas récord prácticamente hasta final de la carrera. Es verdad En la que penúltima vuelta. sí, todos creemos que si le hubiesen apretado más hubiese sido capaz de hacer algo más, pero claro, cuando tú vas aumentando tu ritmo y haciendo vueltas rápidas, y también Alex y Peco hicieron vueltas rápidas al final de carrera, con lo cual vamos a ver qué sucede. Y a mí me gustaría hacer una referencia solo a lo que decíamos. Igual lo único que hemos visto a nivel deportivo son las hermanas Williams a lo que está sucediendo con los hermanos Márquez, ¿no? Estar en un deporte, el máximo nivel, la máxima expresión y que por un torneo muy importante de los que han jugado la una contra la otra, ¿no? Pues era alegrarte porque te ganara alguien que era de tu familia, ¿no? Quizás es la cosa así que me viene a la cabeza más parecida, quizás. Carlos, la última por mi parte. Como campeón del mundo de Superbike que eres, ¿qué piensas que puede hacer Toprak Razgatlioglu en MotoGP? Yo tenía particularmente mucha curiosidad por ver a un piloto como Toprak en MotoGP porque me da la sensación que es un piloto con una pasta especial, ¿no? Que hace cosas diferentes, que encima es una nueva nacionalidad que llega a la categoría reina, que es un piloto carismático. ¿Qué crees que es capaz de hacer dentro de lo que podemos intuir? Que ya sabemos que el MotoGP ficción tampoco es lo nuestro. Bueno, yo creo que hay un tema clave que es los neumáticos, ¿no? Él está acostumbrado, es para mí uno de los pilotos que más control tiene con la rueda delantera en este momento en el mundo. Y de los, no sé, de ese grupo de, no sé, de 5 o 10, no sé, o menos.
pero claro, con los Pirelli, ¿no? Yo creo que va a tener un poco de trabajo importante adaptarse a los Michelin. Si no me he equivocado, Pirelli entra en el 27, Toprak en el 26. Y yo creo que este primer año pues le va a costar mucho adaptarse a los neumáticos. Porque no solo el delantero, el feedback y el equilibrio de la moto pues va a tener unas variaciones. Y ahí pues yo creo que esa parte le va a costar mucho. Si consigue coger el punto en poco tiempo, pues yo creo que tienes un piloto con mucha habilidad y nada que envidiar a los que hay ahora. También la Yamaha, pues bueno, es una moto que parece que está yendo a mejor, no está tan lejos, la sensación que tengo. Y bueno, yo creo que no sé qué puede hacer, pero porque ahora hacerlo bien, ¿qué quiere decir, no? Antes, eh, pero sí que yo creo que puede estar no muy lejos de Fabio, que ahora podríamos decir es el referente de Yamaha, ¿no? Veremos dónde está Yamaha, que también están probando la 4 cilindros, veremos qué evolución tiene y cuándo la pueden sacar a pista y respecto a las Ducati, pues cómo funciona. Pero, pero bueno, yo creo que si a nivel técnico es una cosa, a nivel de sensaciones de poder llevar tú la moto y hacer lo que hace hasta ahora, pues con los Pirelli, ha demostrado ser uno de los mejores pilotos sin duda de Superbikes, ganar con BMW, con Yamaha. eh, Personalmente me gusta mucho, es una persona muy humilde, muy en su sitio, que creo que está muy, muy, muy equilibrado. Es uno de aquellos pilotos que me gusta porque está centrado en lo que hace, ¿no? Que es competir, ama la competición, vive para la competición y no está de hostias, ¿no? Pues para hablar claro y, y esto me gusta. Y es una persona con una cierta humildad, que creo que esto es importante cuando llega a MotoGP. Pero ya te digo, creo que lo importante aquí, la clave para él va a ser adaptarse a los neumáticos, más que a la categoría, en este primer año. Y también Pero llegará, estratégicamente, llegará con deberes hechos para cuando haya el cambio de neumáticos en MotoGP, ¿no? sí, pero yo creo que su timing hubiera sido bueno en 2 años. Entrar el año que viene probando, a lo mejor hacer un año más en Superbikes con Yamaha, y paralelamente probar la MotoGP con Pirelli. Hubiera sido muy bueno para él y para Yamaha, porque aquí la clave va a estar qué sensor tú tienes para adaptar la moto a los neumáticos. Es el piloto. Ya verás cómo Ducati cogen algún piloto de Superbikes. Bueno, Bulega va a ser probador de MotoGP el año que viene, mientras ha renovado su contrato para ser piloto oficial de Superbike y será probador de MotoGP el año próximo para ayudar a desarrollar la nueva del Mosedici de MotoGP con los Pirelli. O sea Correcto. Yo que creo que lo ideal sería un piloto también como Petrucci, que ha llevado los Pirelli y los Michelin. Conoce las dos categorías. Yo de Ducati cogería a Petrucci. Lo dejo ahí. pues que recojan el guante, Carlos. Ha sido un auténtico placer. Por cierto, no solo hablamos de un campeón del mundo de Superbike, también hablamos de un piloto que tiene una curva con su nombre en Motorland Aragón, el primero antes que Marc Márquez. Eh, Así que bueno, ya la gente también que siguió hace poquito el Gran Premio de Aragón de MotoGP, recordarles que del 26 al 28 de septiembre también hay Superbike allí en el circuito de Motorland Aragón, que podrán disfrutar de esa curva 3, esa curva Carlos Checa, y que también les informaremos a todos bueno, de cómo poder ir a esa cita, a ese round de Superbike en Motorland. Carlos, un auténtico placer charlar contigo de motos una vez más. Ya lo hicimos largo y tendido una vez en una entrevista en el circuito de Barcelona-Cataluña, que tuvo grandísima acogida por parte del público. Supongo que esto también va a tener muy buena acogida. Juan, también, como no, un auténtico placer estar contigo. Y esta es vuestra casa cuando queráis hablar de carreras. Aquí estaremos. Muchas gracias, Bueno, Bruno. Alex, Juan, yo encantado. También decirte que voy a estar en Aragón, no solo en la curva 3, sino para Superbikes, que no me lo voy a perder. Y bueno, iré el domingo, porque me toca comentar la carrera de Japón. A ti también te toca, ¿no, Juan? Sí, 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 sí. O sea, Vamos a salir de marcha por la noche, ¿eh? estamos ahí a tope, sí. Va a hacer un ritmo guapo, ¿eh? Ahora cuando apagamos, explicámoslo cuando salíamos. No, pero te digo una cosa, nos lo pasamos muy bien, allí en Dazón. Sí, La sí. verdad es que se hace agradable y sobre todo pues cuando hay gente como Juan o como otros
personas en el equipo pues que te entiendes muy bien, ¿no? Y hablar de motos al final pues no Bueno, apetece siempre. es la suerte, ¿no? Muchas veces dices, no sé de qué voy a hablar, ¿no? Pero cuando empiezas a hablar te das cuenta que te has Sí, sí. pegado una hora y con gente como Carlos, pues obviamente siempre, siempre un placer. Sí. Hoy llevamos 1 hora y 8, ¿no? Si quieres le metemos otra, ¿no? 1 hora y 7 hubiera sido perfecto, ¿no? Dejarlo ahí en Ah, el 7 de Carlos Checa. Escucha, Pero bueno, ya, así. ya recortarás por donde creas. Yo creo que Carlos, a la gente le va a gustar todo, ¿eh? O sea Bueno, que Carlos aquí en Aragón ha hecho de todo, ha ido hasta en avioneta, ¿eh? Aterrizado lleva hasta en en avioneta. avioneta. No, aparte de un circuito que me gusta mucho, no es porque tenga una curva ni que voy a aterrizar en avioneta, pero es un circuito muy completo, con este nuevo asfalto también está muy bien. Es un circuito de izquierdas, que a mí me gustan más los circuitos de izquierdas, con desnivel, y creo que es uno de los grandes trazados que ya la propia afición, ¿no? Poder ir a rodar allí es una oportunidad grandiosa, ¿no? Y bueno, nada, ahora yo creo que se van a quedar con el Mundial de Superbikes, lo cual pues este Gran Premio de Superbikes en España pues aún se va a hacer un poco más importante para Aragón. Pero ya te digo, ya como instalación y circuito y trazado, creo que es de los mejores, ya no solo del país, sino de Europa. pues ahí lo veremos en Superbike, ahí os escucharemos también hablando de MotoGP en DAZN, que no sé cuándo coincidís pronto, pero seguramente a Juan le tenemos en todos los grandes premios. A Carlos, ¿cuándo te tenemos en En el mi, siguiente? en mi república, Checa. ahí, ahí no podía fallar yo. Por supuesto que no. Está claro. Pues ahí te veremos, Carlos. Hasta entonces ha sido un placer escucharte, volverte a ver por aquí y ojalá nos veamos pronto en algún circuito. Un abrazo muy grande a ambos y gracias por pasaros por aquí. Encantado. Hasta luego. Leo.